Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. En unos segundos empezamos ya con la clase de hoy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hoy empezamos con la segunda parte de nuestro módulo, que es Dice buenas noches. referente a Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. las lingüísticas del Ecuador, es decir, el español en Ecuador y sus jergas comúnmente que está en nuestra Licenciado, buenas noches. universidad. Por favor, los señores estudiantes, cada vez que entren, pueden poner su presente, su nombre, si te van a saludar en el chat para Buenas noches, licenciado. comenzar todo el proceso, por favor. Buenas noches, licenciado. Bien, empezaré Buenas por noches, licenciado. compartir pantalla de un video para iniciar la clase. Buenas noches, licenciado. No te emborrachas, sino que te chumas en una farra. Guagua que no llora, no mama. Si dejas que tu pareja decida lo que debes hacer, eres mandarina. Cuando una persona está cansada, que ya no puede más, se dice que ya no jala. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. El día de hoy hablaremos de algo bastante local. Sin duda alguna, el Ecuador tiene muchas cosas que ofrecer y una de ellas es su gente. Son personas muy respetuosas, amables y alegres. Y por supuesto, en un país que tiene tanto que ofrecer, sus expresiones no podían quedarse atrás. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de expresiones únicas de acá del Ecuador. Existen muchísimas de estas expresiones, pero el día de hoy nosotros hicimos una lista de expresiones largas y expresiones cortas que más hemos escuchado. Pero sabemos que este video puede tener una segunda y hasta una tercera parte, así que déjenos acá en los comentarios frases, palabras o expresiones que ustedes sepan con su significado, para así tomarlas en cuenta en un siguiente video. Así que bueno, ya no se hable más y vayamos con las expresiones largas. La expresión dame haciendo, dame pasando o dame trayendo es muy utilizada en la Sierra del Ecuador, en donde se utiliza el verbo dar seguido de la acción para pedir algo de manera respetuosa. Ejemplo, en vez de decir dame las llaves, acá dicen dame pasando las llaves. La siguiente frase es irse a volver. Esta expresión se utiliza cuando estás en un lugar y te vas, pero vas a regresar inmediatamente o muy rápido. Es decir, la ausencia no va a ser muy larga. Y se puede utilizar de esta manera: ya regreso, me voy a volver. Esta frase viene acompañada también de un tono particular, porque si no lo dices así no tiene sentido. La frase es no seas malito, que esta también es muy típica de acá de la Sierra del Ecuador y se utiliza como un por favor, pero añadiéndole un toque más de amabilidad. Por ejemplo, no seas malito, dame pasando el celular. La siguiente frase es llevar piñas a milagro. Esta expresión se utiliza cuando no tiene sentido llevar algo en un lugar donde eso abunda o donde hay demasiado. Milagro es una zona acá en Ecuador en donde hay muchísimos cultivos de piña. Es por eso que de ahí origina la expresión, porque no tendría sentido llevar una piña en un lugar donde hay demasiadas, porque es la cosecha. Un ejemplo perfecto para utilizar esta expresión sería: parece que va a llover, no lavaré el carro, porque sería llevar piñas a milagro. La siguiente frase es chulla vida. La palabra chulla proviene de la lengua indígena quechua, que significa único, impar o uno solo. Por eso que diciendo esta frase se recuerda lo corta que es la vida y que se vive una sola vez. Por ejemplo, este año me voy 2 semanas de vacaciones. Chulla vida. Una expresión bastante utilizada es guagua que no llora, no mama. La palabra guagua es utilizada en diferentes países y tiene diferentes significados, pero acá en Ecuador se le dice guagua a los bebés de pecho, los bebés que tienen pocos meses de nacido, o incluso también se utiliza para referirse a los bebés que son pequeñitos. Y el significado de esta frase quiere decir que si no pides algo no lo vas a conseguir. La siguiente frase es me hicieron o le hicieron la casita. Esta frase hace referencia cuando uno se siente engañado o estafado. Ejemplo, confiaron en él y perdieron
dieron todo su dinero, le hicieron la casita. Otra expresión bastante utilizada en la cotidianidad es habla serio. Esta expresión se utiliza cuando otra persona está diciendo algo sin sentido, está bromeando, está jugando, está diciendo algo como irreverente. Entonces la otra persona le dice como que ya deja de jugar, habla serio. Es como que di las cosas como son. Para expresarse, los ecuatorianos utilizan mucho las comparaciones y este es el caso de estas 3 frases. Y la primera es como en botica. Decir que algo está como en botica significa que hay muchas cosas diferentes en un lugar. Por ejemplo, esta chica lleva su bolso como en botica. La segunda es como chancho en posa. Acá en Ecuador a los cerdos le dicen chancho y se utiliza esta palabra cuando se quiere expresar mucha felicidad. Como por ejemplo, el viaje estuvo excelente, gocé como chancho en posa. Y la última frase es como a perro en misa. Esto es totalmente lo contrario a la frase anterior, ya que esta se utiliza para expresar una mala experiencia. Como por ejemplo, fui a visitarle pero me trató como a perro en misa. Es decir, a las patadas, a la mala gana, o sea, tuve una mala experiencia. Como cuando se mete un perro callejero a una iglesia. Nadie lo quiere y todo el mundo lo quiere sacar. Bueno, ahora vamos con las expresiones o palabras cortas que son muy utilizadas en el día a día. Cuando un ecuatoriano se va a comer o se va a tomar algo, dice me voy a pegar. Ejemplo, me voy a pegar un encebollado con una cola. Si dejas que tu pareja decida lo que debes hacer, eres mandarina. Esta es una expresión que se utiliza más hacia los hombres que se dejan manipular. A la señora de la tiendita de la esquina se le dice besi. Y cuando le vas a pedir un poquito más de eso que le estás comprando, se le pide una yapa. Nosotros lo decimos casi igual, pero con ñ, es decir, ñapa. Acá se le dice yapa con y. Cuando alguien trabaja, camella. Es decir, cuando estoy trabajando, estoy camellando. A la hora del almuerzo, del desayuno o incluso de la cena, cuando tienes poco dinero, te vas a una hueca, donde te sirven por poco dinero una comida bastante buena y completa. Normalmente son estos restaurantes bastante pequeños donde ofrecen menú ejecutivo, donde te dan sopa, te dan seco, te dan postre, jugo por hasta $3. Y cuando necesitas comer pero estás demasiado apurado que no tienes tiempo para sentarte en un lugar o algo así, te vas a un agachadito, que es estos puesticos callejeros donde venden eso, comida callejera, como por ejemplo la salchipapa, que son comidas que tú te puedes comer hasta caminando. Si estás enamorado, te encamotas. Si entras en una relación formal de pareja, digamos que te amarras. Y en un plan despectivo, a las personas de la sierra se le dice longo y a las personas de la costa se le dice mono. Realmente no sabemos el significado de estas palabras, no sabemos por qué se llaman así entre una zona y la otra, lo que sí sabemos es que la utilizan muy frecuentemente. Cuando sales a celebrar pasan muchas cosas. No te emborrachas, sino que te chumas en una farra, es decir, en una fiesta. Y a los ecuatorianos luego de una farra no les da resaca, sino que les da chuchaqui, después de una chupa, es decir, de tomar mucho alcohol. Acá cuando quieren decir que algo está bueno, está buenazo, y cuando está chévere se dice que está bacán. Cuando vas al supermercado, las cosas te las llevas en una funda, a lo que nosotros le llamaríamos bolsa. En Ecuador, cuando una persona tiene dinero se le dice que es una persona aniñada, o cuando una zona es una zona bastante costosa se dice que es una zona muy aniñada, es decir, cara, de prestigio, de categoría, de alto nivel, poco accesible incluso. A los amigos se les llama pana o brothers. Una expresión bastante utilizada y que a nosotros particularmente se nos pegó muy fácil es la expresión de ley. Esto se utiliza cuando algo es muy seguro. Por ejemplo, salí tarde de la casa, de ley que no voy a llegar a tiempo. Es como dar por hecho algo que todavía no ha sucedido, pero que sabes que va a pasar porque es obvio. Disfrutar de algo es tripear. Por ejemplo, me estoy tripeando esta piscina, me estoy tripeando la película, me estoy tripeando esta pizza. Aunque esta es una frase que también se utiliza mucho en ciertas zonas de Venezuela. Cuando las personas llegan a la sierra del Ecuador no le da mal de altura, le da soroche. Los ecuatorianos no entienden una situación, ellos cachan una situación. Cuando en Ecuador una persona quiere enamorar a otra, no se le dicen cosas lindas, se le mete labia o palabrea. La palabra o la expresión amagar se utiliza cuando una persona tiene a otra confundida o enredada. Por ejemplo, si una persona le está explicando la dirección de cómo llegar a un sitio a otra persona y esa persona no entiende, literal la tiene amagada, es decir, confundida. Cuando una persona llama mucho la atención se le dice lámpara. Cuando una persona está cansada, que ya no puede más, se dice que ya no jala, ya no aguanta, ya no soporta, ya lo ha dado todo. Un ejemplo bastante común que le podemos dar es cuando un amigo llama a otro y le dice, brother, vas a venir a mi casa, y el otro le dice, ya no jalo, nos vemos mañana. Y esta misma frase se puede utilizar fácilmente con la otra. Cuando un ecuatoriano va a tu casa, no te visita, te cae. Un ejemplo perfecto donde podríamos utilizar esta palabra o esta expresión es cuando un pana llama a otro y le dice, pana, mañana estoy libre, te caigo en la tarde en tu casa. Cuando alguien está muy atento se dice que se pone 11 o que está mosca, es decir, que está listo, que está preparado para cualquier situación. Cuando te estás movilizando a un lugar caminando no se dice que vas a pie, sino que se dice que vas a pata o a patazo. Cuando alguien está en un lugar y sale corriendo se dice que va soplado. Cuando un ecuatoriano se queda dormido
dormido se dice que se quedó ruco. Y cuando está tomando una siesta, de esas dormidas que se toman en la tarde, se dice que se pegó una ruca. Cuando acá dicen nos vamos a la caleta, quieren decir nos vamos a casa. Bueno amigos, esperamos que todas estas frases o expresiones les sirvan a todas esas personas que en un futuro vengan al Ecuador y puedan entender un poco más la cultura y puedan sentirse que están entendiendo todo. Se puedan sentir en casa por algún momento o por el tiempo. Bien, estimados estudiantes, como les había puesto en parte del chat, propiamente el video resume ampliamente el contenido que tenemos que ver hoy. Como les había dado en la introducción, hoy veremos el español en Ecuador y sus jergas. Por favor, si alguien me puede decir si están viendo la pantalla compartida. Sí, señor, sí, estamos viéndola. Perfecto, muchas gracias. Sí, profe. Bien, el español en Ecuador y sus jergas. Comúnmente estamos relacionados, este aspecto igual como el video lo acabamos de ver, con ciertas variantes que nosotros tenemos a nivel de las regiones o un lugar determinado. Estas formas de hablar, estas peculiaridades en algunas palabras o expresiones son usadas por nosotros los hablantes dependiendo un contexto determinado. Este contexto, ¿sí? determinará el uso que nosotros le demos y sobre todo el significado que pueda tener para nosotros, tanto para comunicarnos como incluso para expresarnos individualmente. Nosotros debemos de entender que aunque la lengua española, ¿sí? es una unidad en la cual nosotros nos basamos, tenemos una lengua madre como tal, al abarcar una enorme extensión territorial de muchos y muchos habitantes, siempre va a adaptarse a la necesidad y diferencia interna de esa extensión territorial, de un territorio específico, de los hablantes que estén dentro de ese territorio específico. Entonces siempre va a adaptarse, va a tener una diferencia entre una u otra zona, lo que anteriormente habíamos visto las variantes dialectales. Estas variantes que existen, ¿sí? va a depender, como le decía anteriormente, de ese contexto, de nuestro contexto, de los habitantes, de cómo cómo interactuamos entre nosotros. Entonces, la lengua española, nuestra lengua, tendrá esa necesidad de adaptarse a nuestra particularidad comunicativa. Entonces, las diferencias parciales que hay entre los dialectos, cuando hablamos de dialectos estamos hablando de un habla distinta según un territorio específico, tienen una explicación, una razón de la cual se diga esas palabras, se diga esa frase, se diga cierta entonación, algunos por un contacto de otras lenguas o incluso de contacto con otras poblaciones cercanas que hablan también de forma distinta o una forma distinguida. Eso hace que el propio español se desarrolle en esa población en específico, mas no significa que por ese uso que se lo dé en esa zona específica, la lengua madre como tal vaya a cambiar, ¿sí? Porque algunas de estas particularidades de las zonas son formas erradas de hablar el propio español. Entonces, como tenemos diversos territorios, al menos en nuestro país como tal, nos diferencian algunos aspectos, tanto en la costa, la sierra y la Amazonía. Estos grupos, los hablantes que estamos en estos territorios, tenemos cierto contacto distintivo con algunas poblaciones u otras lenguas. Por ejemplo, en la zona de la sierra con hablantes quichua hablantes. En la zona de Amazonía con igual manera. Entonces, de manera general, de manera ya regional,
podemos decir que el español hablado no solamente en Ecuador, sino también en América, es el resultado de una evolución del latín. Pero más allá del resultado de la evolución del latín, es una variante, una propia evolución, se podría decir una propia adaptación del español que llegó a nuestras tierras cuando se dio este proceso de castellanización. Obviamente no es fácil, ¿sí?, precisar cuál es el español básico que podemos usar o cuál es la evolución que se tuvo este español. ¿Por qué? Por el enorme territorio que hay que ahondar en América. Y hay diferencias entre este uso del español en diferentes zonas poblacionales, sea América del Centro, Sur o incluso del Norte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros manifestamos esta penetración del indigenismo en el español, ¿sí?, vamos a hablar de un proceso complejo, porque estamos hablando ya cuando se dio el momento de la conquista. El español, entonces, en un principio, se manifiesta por una lengua de contacto con otra ya existente, una lengua autóctona de la región de América. Entonces, las personas, para hablar ese español, o luego ya de tratar de educarse o formarse para entender el español, también usó sus propias palabras de su propia lengua indígena para incluso comunicarse y adaptarse incluso a este nuevo forma, a nuestra nueva lengua, ¿sí?, para poder comunicarse incluso entre ellos mismos, entre una población específica. Para ello, ¿sí?, el proceso de castellanización, hay que recordar que los españoles resolvieron esos problemas de comunicación, ¿sí?, entre los indios cautivos, o llamados indios cautivos en ese entonces, que servían como intérpretes. Es decir, que daban una interpretación, ya entendían parte de la lengua española, pero entonces servían como intérpretes, ¿sí?, de las personas indígenas hacia los españoles. Y ahí entonces se daba una mezcla entre el un habla y el otro, porque incluso a nivel del lenguaje, a nivel de lo que tenían que decir, tenían que adaptar muchísimo sus palabras para que pudieran también entender estas personas. Aunque también hubo casos de españoles, ¿sí?, que por esta inmersión total aprendieron incluso alguna lengua indígena. No solamente ahora los indígenas aprendiendo una lengua española, sino también al contrario. ¿Por qué? Porque fue una necesidad de ellos para el proceso de castellanización, para que poder llegar mayormente a todas las poblaciones a las cuales estaban conquistando. Entonces, estos misioneros convirtieron estas lenguas generales, por ejemplo, en América Central, como el náhuatl, el quechua, el guaraní, entre otras, ¿sí? Siempre se daba esta adaptación según cómo se vayan usando y sobre todo la intención que se tenía a nivel comunicativo y sobre todo por el proceso de conquista. Entonces, desde un principio ya nosotros podemos reflexionar sobre este aspecto en la variedad lingüística que existe en los diversos territorios de América y obviamente en nuestro territorio ecuatoriano, porque a nivel histórico sabemos, ¿sí?, que el Ecuador tuvo varios momentos de contacto lingüístico en diversas poblaciones, no solamente cuando se dio el proceso de castellanización, sino también en un momento luego de la conquista, en un momento de liberarse como tal. En la historia del Ecuador, por ejemplo, en principio, las poblaciones cañar y luego conquistados por el imperio inca como tal, entre otras situaciones. Ahora bien, como lo decía en el principio, ¿no?, siempre vamos a denotar ciertos cambios, ciertas singularidades en cada región que nosotros tenemos. Lo vimos en el video al principio de la clase.
las personas decían varias formas en las que nosotros nos comunicamos o nos referimos a cierto grupo poblacional para decir acolítame, ayúdame en algo. Decimos acolítame, por ejemplo, ¿sí? Mi pana, mi brother, mi yunta. Son palabras propias de nuestro dialecto ecuatoriano. Entre nosotros nos podemos entender, pero hay una particularidad y como decía también el video, esperamos que te sirva lo que te acabo de decir para que cuando vengas a Ecuador pues puedas entender y no te sientas ofendido en algunas palabras. ¿Por qué? Porque las mismas palabras que usamos en otro país puede que no signifique lo mismo y puede que incluso estemos diciendo algo ofensivo o peyorativo. Y esa persona al momento que llegue pues se va a sentir mal porque pensará que estamos refiriéndonos de una manera despectiva hacia ellas. Pero no es así. Hay que entender, igual nosotros cuando vayamos a otro territorio, deberemos de saber o entender y comprender cuáles son estas variantes en torno a sus palabras o frases propias de esa región, en la cual no tenemos que sentirnos ofendidos en ninguna manera, sino más bien tener esa mente muy abierta para poder aprender sobre ella. Entonces, en los dialectos en el Ecuador, podemos decir, en el campo de la lingüística, se utiliza la palabra dialecto para referirse a estas variantes, como les decía, que se realiza de una misma lengua, pero en diferentes situaciones geográficas o regionales. En nuestro caso particular del Ecuador, ¿sí? Estas variantes se dan en 4 aspectos: la costa, la sierra, el oriente y una región insular que en cierto punto tiene también diversas formas de contacto en su lengua por el alejamiento que está de las costas como tal. Entonces, los dialectos que nosotros usamos, y ya para adentrarnos a las jergas que se suele usar en nuestro país, son formas específicas de hablar de un mismo idioma. Lo que les decía anteriormente, no es lo mismo la forma en que hablan los chilenos, los peruanos o los venezolanos, a cómo hablamos los ecuatorianos. Que aunque usamos el español como nuestra lengua oficial, siempre va a variar algunas palabras en su significado dependiendo cómo nosotros la usemos en diversos contextos. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta para que en el proceso comunicativo que nosotros tengamos, incluso cuando tengamos un contacto con esas personas que son de diferentes países, en el acto comunicativo no interfiera en esos aspectos y más bien podamos manejar bajo un estándar general, genérico, nuestro idioma, para que entonces nos podamos entender sin tener que decir palabras propias de nuestra religión. Y si lo decimos, en principio decir qué significa. Así contextualizamos a la otra persona y mantenemos un diálogo asertivo, un diálogo comunicativo entre las partes que obviamente va a funcionar, no va a coercionar. Cuando hablamos entonces de estos dialectos, de estas formas de hablar, decimos que son formas comunes o incluso tendencias en algunos, al menos en la población más joven, como una tendencia del habla de una misma lengua a la que nosotros usamos. Obviamente perteneciendo a algunas comunidades distintas, generalmente, como vuelvo y repito, geográficamente a veces son distantes, siempre va a haber esta variedad entre un habla y el otro, sin embargo siempre por esta lengua, por este contacto que podemos tener con esas personas, por este contacto que tenemos con estas regiones, también adaptamos nuestro propio discurso, incluso como una forma de adaptarnos lingüísticamente en ese territorio. Tomamos como nuestro algunas palabras de esa región y al final pues es muy difícil que dejemos de usarlas. Entonces, generalmente estos usos, este habla, estas frases que nosotros usamos o aprendemos cuando estamos en este contacto con estas zonas, generalmente son inteligibles.
pueden diferir también sustancialmente uno del otro, tanto en la pronunciación, en ciertos fonemas o en el significado de ciertas palabras. Cuando hablamos ya de en la pronunciación de ciertos fonemas, estamos ya refiriéndonos a un aspecto ya de la distinción que tienen algunas personas para decir una palabra o una frase. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho en ejemplos anteriores, también en algunas clases, ¿no? Como habla, por ejemplo, un quiteño o una persona de Riobamba que enfatiza muchísimo en las últimas sílabas para hablar, a una persona, por ejemplo, de la Sierra Sur, como de Azuay o Cuenca, que hablan como, que suelen decir que hablan cantadito, ¿no? Siempre se va a diferir a aquello, ese tipo de pronunciación, a ciertos fonemas, a nivel fonológico, etcétera. ¿Sí? Con ciertas palabras igual con la acentuación de la R, por ejemplo, en la costa, pero en la sierra asentamos la doble R como el arrastrado, ¿no? Que solemos decir, ¿no? Arrastramos la R y decimos R, bueno, en algunos aspectos generales de las zonas. Pero estas variantes como tal, ¿sí? Ya vemos qué tipo de variantes tenemos, por qué son, o de dónde depende esa variación, que son depende de las zonas geográficas como tal, ¿sí? Tienen cierto prestigio. Ese prestigio se da a veces en las capitales de los países, en las regiones más ricas y tradicionales y aristócratas, ¿sí? A una variante mucho más popular, que está asociada al vulgo. Cuando estamos hablando del vulgo, estamos hablando de la población en general, de un grupo específico, de un grupo minoritario, ¿sí? De las clases populares o clases bajas, la cotidianidad de nosotros, ¿no? Entonces, solemos tener este prestigio lingüístico también en esas zonas geográficas que nosotros tenemos. Hablar cultamente, a incluso hablar de una manera más coloquial, usando incluso términos que en una clase mucho más aristócrata, por ejemplo, no se va a referir, porque incluso se puede decir que a nivel del lenguaje usan un lenguaje mucho más formal, y entonces el uso del español será muy bueno en algunos de los aspectos. No siempre ocurre esto, a veces es incluso al revés, pero es lo que comúnmente ocurre en estas variantes. Algunos ejemplos en los dialectos del Ecuador, como les decía, siempre nosotros vamos a tener el español en la región de la costa, la sierra y la Amazonía. Lo que estas variantes comúnmente se les refiere como un español costeño, un español andino, ¿sí? Por estar atravesado por los Andes, y un español amazónico, obviamente la región amazónica. El español costeño incluso está abarcando parte de lo que es la región de insular o las Islas Galápagos como tal, que están geográficamente en un límite colindante. El español andino, pues, que se lo utiliza en la región sierra, y el español amazónico en la región amazónica, en la Amazonía, que igual tiene ciertos grupos de contacto lingüístico con otras poblaciones de ese grupo geográfico. Recordemos que la Amazonía la compartimos también con otros países, y ahí también es otro tipo de confluencia de las lenguas. Cuando hablamos entonces del español de la sierra, ¿sí? Debemos entender que esas grandes migraciones del campo a la ciudad, el castellano andino empezó a desplazarse por la zona andina, entendiéndose ya por las zonas urbanas de los países. ¿Por qué comúnmente se dio esta movilización? Obviamente, si vamos a hacer un estudio es por mejorar su calidad de vida en algunos aspectos, ¿no? La ciudad como una alternativa para superar alguna brecha económica, e incluso este aspecto de prestigio en la lengua, prestigio de clase en niveles sociales de una persona que pertenece al campo a otra que pertenece a la ciudad. Entonces se dio esta migración total de la ciudad, del campo a la ciudad. Entonces de esa manera ya existió un contacto de otras variantes.
de otras variedades lingüísticas. ¿Qué fue este contacto de las personas que venían del campo a la ciudad, trayendo sus propias palabras, su propia forma de comunicarse? Entonces, al momento de que adaptaron su lenguaje estandarizado a la de la ciudad, pues intrínsecamente iban dando algún significado a palabras de su propia lengua. Y las otras personas, por el proceso de comunicación, incluso por el sentido de atracción de alguna palabra en específico, iban usando las mismas. Entonces, este contacto influyó muchísimo en algunos rasgos lingüísticos, ¿sí?, que forman parte de nuestro castellano en las regiones y sobre todo, más que en las regiones, en las clases sociales de nuestro país. Irónicamente, en algunas de las clases sociales se usan varias de estas palabras que se dan en una lengua indígena, como en nuestro caso, la lengua oficial indígena pues sería el quichua, lo mayormente hablado, y un montón más de lenguas autóctonas. Por ejemplo, el uso del guagua u otras palabras son usadas igual por este tipo de instituciones. Entonces, ¿por qué adentramos a estas formas de expresión, a estas formas de adaptar el castellano a un contexto, a una región delimitada, a un grupo poblacional específico, según incluso su clase social, según su región, etcétera? Porque existen incluso jergas, ¿sí? Que las jergas son variantes lingüísticas. Es todo esto lo que vamos a hablar. Esas son una variante lingüística de un grupo social específico que están cohesionados entre sí porque forman parte de diferentes zonas o grupos poblacionales o incluso de alguna clase social específica. Entonces conocemos a jergas profesionales, jergas estudiantiles, jergas comunes, jergas populares que utilizan cierto grupo de personas para comunicarse entre ellas mismas. Entonces, cuando usamos esa jerga en los grupos marginales, por ejemplo, siempre tenemos el fin de esta comprensión de las otras personas sobre lo que yo estoy diciendo, lo que estoy denominando. Es lo que comúnmente lo denominamos como argot, ¿sí? Es decir, el significado dependiendo de ese grupo en el cual yo quiero que comprenda lo que yo estoy diciendo. Algunos ejemplos, ¿no? Entre una jerga juvenil, por ejemplo, lo que se decía y lo que se dice, en una manera mucho más general, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos esto pinta mal, ahora se puede decir esto es jodido. O estar al tanto a estar al loro, ¿sí? O decir ser un primo a ser un pringao. Esto ya es una jerga, digamos, lo más españolizada, por ejemplo, ¿sí? Pero es un claro ejemplo de cómo se suele usar bajo diferentes grupos poblacionales y un grupo específico para comunicarse y comprenderse entre ellos, abandonando a veces esa jerarquía o incluso la formalidad de la lengua como tal. Al abandonar esta formalidad, acoplan esas palabras o esas frases a su propio entorno para poder comunicarse entre ellos y que sea algo mucho más natural entre ellos. Entonces ahora sí entremos ya en el propio contexto del Ecuador. Decíamos ya que se diferencia según las zonas geográficas, sierra, costa y Amazonía, ¿no? Algunos aspectos denotativos de algunas palabras, por ejemplo, que solemos usar bastante en la sierra, como el atatay, ¿sí? Que denota un significado denotativo, es un significado literal, un aspecto de repulsión o aversión hacia alguna particularidad, ¿sí? Que no estoy de acuerdo o que no quiero aquello. Un achachay, que es una exclamación ya, que vamos a expresar a una sensación de frío, cuando hace demasiado frío. Longo, que es incluso usado de una forma peyorativa, ¿sí? A una persona indigente o joven incluso, pero dependerá, como vuelvo y repito, todas esas variantes dependerán del contexto. Esa palabra específicamente sí depende de este contexto. Porque algunos de los casos, aunque sea usado de forma peyorativa, algunas otras personas ya lo usan de una forma amigable o amistosa, e incluso
dándole como un apego mucho más amistoso y más cercano hacia sí mismo. Pero eso, como vuelvo repito, es mejor diferentes contextos y un grupo poblacional específico. Si sale esa palabra de ese grupo específico de personas que utiliza, se va a malinterpretar y no se va a tener esa intención comunicativa que se tenía con esa palabra en un momento con un grupo determinado. Así que siempre van a tener que usarse en un grupo determinado. No va a poder pasar de aquello. Y si pasa o rompe esa frontera de ese grupo específico, pues deberá de explicarse para que puedan entender las otras personas que no están dentro de ese grupo específico. La palabra suco para decir a una persona que es rubio o rubia. Taita, del quichua, ¿sí? Para decir padre, que comúnmente lo hemos adaptado y todos lo hemos utilizado, ¿sí? Cachar, ¿sí? Que generalmente es una palabra muy usada en la Sierra Norte en especial, ¿no? Quito, Ambato, Riobamba, ¿sí? Si me cachas, solemos decir, para decir que sí me entendiste, sí me comprendes. Chapa, comúnmente lo hemos referido ya al aspecto de seguridad o a los policías como tal. Yucho, estar desnudo, guagua, niño, mashi, amigo, y kushki, al dinero. Estoy sin kushki, comúnmente solemos decir o se suele expresar. Ahora bien, asimismo como hay estas expresiones particulares de una región de la sierra, ¿sí? Tenemos también de la costa, específicamente en el Guayas, ¿no? Ponte 11, madrecita, varón, super nice, entre otras palabras, ¿no? Que se dan en diferentes contextos y bajo diferentes discursos y lemas. ¿Sí? Por ejemplo, caleta, referirse a casa, cana como cárcel, aniñado como una persona con bastante dinero o rico, posi, todo está correcto, todo está afirmativo, todo está positivo, ¿sí? Que lámpara, que solemos decir, es decir, que está poco realista, incluso en un aspecto de la mentira como tal. Paisano, persona de la sierra, vaina, fastidio, que vaina, que moleste, que contratiempa, pelucón, que eso fue usado mayoritariamente en un periodo determinado con una persona de dinero, ¿no? Esas personas que usaban pelucas y eran personas adineradas. Y en Amazonía, ¿no? Por ejemplo, tuco, a la persona que se dice que es una persona fuerte, pelada, una persona que es niña o otra forma. Cacho, de mentira, paco, de policía, ¿sí? En el otro que usábamos, chapa, aquí, paco. Cucayo, comestible. Puchica, ¿sí? Puchica, ¿no? Que es una expresión que es hasta una admiración de una cosa tal vez muy grande o algo inesperado que nosotros tengamos. Siempre usamos estas variantes que no hemos adaptado. Entonces, no, la pregunta viene acá, ¿no? A contraste. ¿Cómo es que entonces ciertas palabras que se usan mayormente, por ejemplo, en la Amazonía, como puchica, o otra palabra que se da en la costa, como que aniñado, o palabras que se dan en la sierra, como kushki o chachay, como tal, y entre todos nos entendemos, porque hay esa confluencia entre las personas, hay este contacto entre nosotros, hemos viajado de un lugar a otro, en los buses, se sube una persona de la costa, una persona que es vendedora, que dice que es de la costa y usará sus términos, entonces vamos de a poco inmersiéndonos en esa propia variante lingüística, en esa propia jerga, y entonces vamos entendiendo, vamos comunicando, vamos entendiéndonos entre nosotros. Y entonces así, probablemente, adaptamos esa palabra en nuestro propio discurso y comúnmente en la cotidianidad vamos a usarla. Y es ahí que entonces prevalecerá en el tiempo esas jergas y por eso el proceso comunicativo como tal. ¿Sí? Eso en cuanto al español ecuatoriano y sus jergas en las zonas geográficas delimitantes. Estimados estudiantes, espero que haya sido de su agrado la clase de hoy.